Yo sabía que me faltaba algo y cuando lo descubrí ya no podía volver a entrenar de otra forma. Tiene que ser para todo el mundo, o sea, al menos para ti. Si lo estás haciendo, tiene que ser adaptado a ti. El deporte es el que es y si te adaptas tú al deporte bien, si no, pues también. Pues coge otro. Entonces no tengas miedo a hacer ejercicio, no tengas miedo a hacer entrenamiento de fuerza bien guiado y asesorado. Eso no es un problema. El problema es más peligroso ponerse a hacer pádel un domingo o jugar el partidito de fútbol los domingos o ponerte a correr que ponerte a hacer una sentadilla o una prensa en función de las cosas. O sea, si tú entiendes el por qué lo haces, lo vas a hacer más tiempo y más convencido. Lo bueno del músculo es invisible. Es todas las mejoras que genera a nivel endocrino, ¿sí? Epigenético, inflamatorio. Es brutal. Es nuestro principal órgano endocrino, nuestra arma de antidestrucción masiva. Pocas personas conozco que hayan probado los efectos de entrenamiento de fuerza y que hayan visto resultados y que lo dejen. Hola de nuevo, estamos ya en el episodio 8 del podcast de Slow Fit. Espero de todo corazón que os haya motivado estos primeros 7, pero estos que vienen ahora son muy potentes. Hoy tengo el honor y el gran placer, siempre digo lo mismo, pero es verdad. Cuando lleve 50 ya será otra cosa, no lo sé, a lo mejor no. Pero de tener a David Vázquez, que muchos de los que estáis ya en Slow Fit lo conocéis, y de los alumnos de Resistance Institute también, porque él es para mí uno de los pioneros, de los entrenadores pioneros que empezamos con toda esta aventura de la alta intensidad y que conoce Slow Fit desde el principio. Empezó como alumno nuestro y ahora ya es mi socio en Resistance Institute, ya ha escrito libros, estamos escribiendo ahora un libro juntos. Con lo que va a ser un episodio bastante diferente a lo que hemos hecho ahora, porque creo que va a ser como mucho diálogo de todo lo que hemos vivido desde el principio. Y yo creo que va a ir fluyendo, vamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? Me gustaría empezar simplemente que David explique cómo empezó, ¿no? Cómo empezó la historia en Resistance y en Slow Fit, ¿no? Y cómo se integran ambas. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de compartir pues mi experiencia y mi andadura aquí en SlowFit. Bueno, pues realmente empezó en Resistance, porque al final antes era un poco compartido, ¿no? Resistance y... Sí, para que la gente entienda un poco que Resistance es la empresa de formación donde formamos a todo nuestro equipo, ¿no? Por lo tanto, ya es un hecho diferencial, ¿no? Porque supongo que en muchos otros gimnasios te cogen en función de la carrera que has hecho, ¿no? ¿Has hecho INEF? Pues te cojo. ¿Has hecho TAFAT? Te cojo. Aquí todos tienen que pasar un filtro un poco diferente, ¿no? Sí, digamos que es la academia de formación del gimnasio. Bueno, aparte formamos a muchos otros entrenadores del resto de España. En realidad, Resistance fue antes que Slow Fit. Es la academia en la cual llevo 25 años formando gente, ¿no? Empezaste con esto. Empecé ya hace muchos años. Tenemos un máster, en lo cual ahora David lo dirige, pero que ha ido evolucionando mucho desde el principio, ¿no? Empezó todo como un seminario y ha ido... Pues ahora, sin más que crecer, nos hemos dedicado a entrenar a especializarnos en biomecánica, en algo que es muy puntual comparado con las nuevas tendencias, no muy youtubers, pero que tenemos nuestro público y que los que más les apasiona esto, pues se forman con nosotros y luego lo encadenamos con poder llevar a la práctica todo lo que hemos estudiado, en lo que toda mi pasión desde los 25 años, para poder, en realidad, Slow Fit sale de ahí, ¿no? De la base, de todo lo que tenemos en Resistance, de no quedarse solo en la teoría, ¿no? Y llevarlo a cómo podemos, si en fondo hemos estudiado tanto esto, ¿cómo podemos crear una metodología para ayudar a todo el mundo a que gane fuerza, ¿no? Entonces, esa es la historia de Resistance. Sí, que tenga sentido la parte teórica, porque se dice mucho, ¿no? Que la teoría sin práctica es estúpida y la práctica sin teoría es peligrosa. Pero entonces, si no tienes una o la otra, necesitas las dos. Entonces, creo que da mucho sentido el poder aplicar lo que nosotros enseñamos a los entrenadores. Pues si no tienes algo donde aplicarlo, al final no tiene sentido formar a la gente ni formarte tú mismo. Bueno, eso es lo que hemos visto mucho, ¿no? Incluso en el mundo académico, superacadémico, la parte súper teórica, la cual en unas bases es importante, es básico, pero si no tienes una aplicabilidad de toda esa parte, o tienes un sentido a todos estos fundamentos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que al final cuando llegan a la práctica... Sí, vas perdido o lo que has aprendido tampoco te marca mucho la diferencia y sigues haciendo más o menos lo mismo. Yo creo que la formación
tiene que hacerte pensar si normalmente los entrenadores nos formamos el fin de semana porque entre semana estamos trabajando, mañana, tarde, noche. Entonces, normalmente las formaciones más presenciales, hoy en día online no, pero más presenciales suelen ser fin de semana. Y yo creo que una formación tiene que darte un poco si el viernes estás haciendo una cosa, el lunes que te haya hecho pensar y lo que estás haciendo, al menos reflexionar sobre eso y decir, voy a cambiar algo, me han enseñado algo, tengo que razonar lo que me han enseñado e intentar llevarlo a la práctica de alguna manera. Sí, cuéntanos tu experiencia cuando llegaste. ¿Qué viste diferente cuando dijiste, cuando te formaste en Resistance Institute y cuando viste toda esta línea de trabajo? ¿Qué viste diferente o qué te hizo decir eso que acabas de decir? ¿No? Llegué el lunes, mucha gente lo que le pasa es que llega el lunes y dice, Sigo haciendo el mismo. mucha gente, pero mucha gente que da calma de chile, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Ahora ya no puedo entender esto, ¿no? ¿Qué te pasó con el GIS? Porque yo recuerdo que él ya tenía las bases, pero el GIS lo hiciste en un mes, es una locura. Sí, en 3 semanas. El GIS, hablamos de todo el entrenamiento de alta intensidad que nosotros llevamos, ¿no? Pero a lo mejor el cliente al final lo ve como, bueno, estos entrenadores son como acompañantes del software y esto es mucho más. No, al final hay un conocimiento detrás y una manera de aplicarlo que tiene sentido. A veces cuando le explicas a un cliente el razonamiento que hay detrás se quedan sorprendidos, ¿no? Hostia, piensa que esto era ir haciendo máquinas. No, tiene un sentido el orden que haces, cómo lo haces, por qué este antes, este después, por qué este rango, el otro, por qué este tempo, este otro. Al final hay un razonamiento detrás y yo cuando empecé todo eso a lo mejor no lo tenía y el GIS me acabó de dar pues un poco de forma o de coherencia a la teoría. Es decir, yo iba aprendiendo cosas, pero a la hora de aplicarlo tampoco me veía muy diferencial lo que estaba haciendo, o sea, me veía uno más. Y cuando empecé a aplicarlo de esta manera, empecé incluso a conseguir más resultados con la gente. Y eso me hizo cambiar y dije, hostia, ahora ya no puedo volver atrás. Ahora yo te lo dije a ti, me acuerdo, es como el que no quiere ir al médico, no quiere ir al médico, sabe que tiene algo y no quiere ir al médico para que no se lo digan, pero tenerlo lo tienes. Entonces yo sabía que me faltaba algo y cuando lo descubrí ya no podía volver a entrenar de otra forma. Es curioso, eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Cuando ya ves es que ya no tienes, sí que lo puedes, pero ya no es una manera más óptima, sobre todo de entrenar, ¿no? Una cosa que me gustaría que me explicaras, porque luego lo que te has especializado, luego explicaremos el libro que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que va a ser la hostia. Pero es ver un poco las contradicciones en que ahora todo el mundo habla de fuerza y salud, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, me acuerdo que hablamos mucho, se pone siempre muy nervioso, ¿no? A la hora de ponerlo en práctica ve que, muy bien, sí, somos un sanitario, deberíamos, prevenimos mucho, somos una profesión tal, pero luego a la hora de aplicar no seguimos unos protocolos muy claros sobre todo, no sé, a nivel de concentración de la dosis, cantidad de la dosis, frecuencia de aplicación, todo muy, muy clínico, muy escrito, muy tecnológico, incluso para poder ver cómo evoluciona alguien, ¿no? Es un poco, Sí. siempre hablamos entre ejercicio y recreación, ¿no? Sí, es poco preciso, ¿no? A la hora de aplicar y lo que siempre reclamamos que tenemos que ser parte de la salud, ¿no? Tienes que ser parte de la salud si te mereces serlo, porque reclamarlo y luego hacer otra cosa, la línea entre entrenador y animador creo que es un poco fina, ¿no? A lo mejor, y está muy bien, ser animador, pero si eres animador o tiendes más a ser animador, la parte clínica o específica de ser entrenador, de cuidar todos los detalles, se te va, porque o estás hacia un lado o estás hacia el otro. Entonces, si pensamos un poco como estamos en el podcast de Slowfit, ¿no? Porque es un cliente final, ¿no? Hablamos estos a profesionales, pero es importante llevar ese mensaje porque nos encontramos que mucho cliente final le hablan de hacer fuerza, le hablan que la fuerza lo tenemos claro, fuerza, longevidad, todos los estudios que tenemos, pero luego cuando se encuentran en un gimnasio, se encuentra lo que se encuentra. O sea, en nuestro trabajo ha sido, ¿no? Nos daríamos muy claro, siempre se dice, ¿no? Misión y visión. Yo siempre pensaba, ¿no? Misión y visión. O visión y misión, da igual, como quiera, el orden de los factores. Nosotros sabemos que la visión, que el músculo es nuestro elixir de la eterna juventud. O sea, el músculo es mucho más que de lo que la gente ahora puede llegar a creer, ¿sí? Incluso lo bueno del músculo es invisible. Es todas las mejoras que genera a nivel endocrino, ¿sí? Epigenético, inflamatorio, es brutal, es nuestro principal órgano endocrino, nuestra arma de antidestrucción masiva, ¿no? Porque es el que te mantiene vivo y en mejores calidad. Y la gente no es consciente de eso, ¿no? Pero es muy fácil decirlo, pero luego, claro, lo es siempre y cuando lo contextualices en la persona, ¿no? Si yo tengo un cliente final que se nos escucha y dice, sí, hay que hacer fuerza, pero luego cuando llega a un sitio, ¿cómo la hago? ¿Qué hago?
pues Exacto. lo mismo todo, Pilates es fuerza, CrossFit es fuerza, todo es fuerza. Claro. Y lo es. Pero ¿qué es lo que puede ser mejor para mí? Porque, claro, tenemos una población que cada vez es más adulta, cada vez más consciente, y la gente que lo necesita, pues es a partir de los 40, 50. Pero luego los centros están preparados en la versión recreativa, sport performance, ácido explosivo, porque el mundo, creo que hay bastante lío, ¿no? ¿Cómo has visto todo esto? Porque lo estás viendo cada día. Sí, 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 claro, la persona llega y es un gran paso, creo que hemos dado un gran paso como sociedad de entender que la fuerza es necesaria, que ya no está reservada a culturistas ni a gente que le gusta, sino gente, todo el mundo la necesita, entonces eso ya lo entendemos casi todos, al menos la gente que yo me encuentro que vienen al centro, incluso dicen, el médico me ha recomendado y eso es un paso enorme porque tiene mucha autoridad y mucha fuerza sobre la gente. Pero ahora de aquí a cómo lo aplicas, pues ahí está el gran problema. El gran problema. Claro, luego tenemos la contradicción, porque según cómo lo aplica, luego el médico hasta ahora decía, no, no hagas esto, que no cojas pesas, ¿no? Claro, Si usted es una pesa viviente cuando se agacha, ¿no? claro. O sea, el tema de los GES también es un tema que le cuesta mucho a la gente, incluso a los entrenadores. Bueno, pues tú lo que decías, lo más importante del músculo es lo invisible. También lo más peligroso del entrenamiento de fuerza es lo Es invisible. lo invisible. Es lo que no se Es ve. cómo llegan las fuerzas y lo que la gente no entiende es que cualquier estructura en la Tierra está sometida a la gravedad. Entonces, no hagas pesas No tiene sentido, no tiene sentido. es un sinsentido. Claro, Cualquier una persona, incluso paradoja. si me está escuchando un médico, por favor, que no cometa eso, que me da ganas de, que me río mucho. O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir a alguien decir no hagas pesas? Cuando una persona cuando se levanta del baño está haciendo pesas. Él es una pesa viviente. Y si él pesa mucho, tiene poca fuerza, tiene un problema para controlar sus Gs. Hablamos de Gs, su peso, su gravedad. Entonces nos encontramos con mucha gente que necesita la fuerza de una manera clínica. Entonces, la otra, claro, cuando vemos que la gente, hablamos de fuerza clínica, yo hace años se lo ha cambiado, pero me dicen, no, esto es la fuerza de los hospitales, ¿no? Fuerza clínica significa tomársela en serio, como tomas los medicamentos en serio, ¿no? Si Precisa, pasas de dosis, profesional. una dosis no controlada puede ser la ventana terapéutica es tóxica, ¿no? Pues una fuerza inapropiada, una persona inapropiada, que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Digo yo. Yo creo que la responsabilidad empieza, y eso es difícil porque luchamos entre comillas con la autoridad de un médico cuando le dicen no haga esto, no haga lo otro. ¿Quién es el entrenador para decir que no? Entonces, sí que es verdad que nuestro trabajo es educar a la gente y poco a poco ir ganando autoridad para que también nos crean. Pero claro, hay que ganarse la autoridad. Los evidentes, no nos demos nada. Esa parte estoy completamente de acuerdo, pero cuando dejas esas evidencias de la física, de la biología molecular, de todo lo que estamos detrás, trabajando, porque detrás de lo visible que ves hay un equipo de entrenadores que ha pasado por unos filtros, por lo menos en el SoFit, muy grandes, porque aparte de la carrera o del TAFAT o de la licenciatura, para mí empiezan de cero con nosotros entresistas, ya lo sabes. Mucha gente le trastoca casi todo lo que ha estudiado porque vamos a bases, porque yo se me quedó una cosa muy clara ya hace años cuando estudiaba en Estados Unidos y lo siento por los médicos otra vez, pero porque es una visión un poco diferente. Porque cuando me están diciendo, y yo lo entiendo, pero que me gustaría que hicieran un acto de reflexión cuando dicen que el ejercicio no es invasivo. ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Porque dicen, no, entiendo su concepto de invasividad respecto a, hombre, si no me ponen una aguja o un bisturí y no me abren la piel, no es invasivo. Pero yo lo único que espero que no es invasivo del ejercicio será los callos que te generen la mano, porque cuando tú pretendes llegar a una estructura que está por debajo de tu piel y que crezca, has invadido al cuerpo, para bien y también para mal. Entre un tendón reforzado y una tendinopatía, entre un músculo reforzado y una lesión muscular, está la dosis. Entonces estamos afectando lo que pasa por dentro, sin abrir con bisturí. Desde luego, el que sea capaz de decirme que el ejercicio no es invasivo es que no tienen idea de la Porque física. se invade con algo invisible que Sí, claro, invadimos con algo invisible, no tengo que abrir la piel. Pero quien no entienda esto, o sea, quien no lo vea en un principio diga, vale, lo entiendo, pero si se lo digo y no lo entiende, ya es grave. Me da igual la profesión que tenga. Y más si eres profesional de la salud y el ejercicio ya ni te cuento, claro. Creo que hasta cierto punto entiendo el profesional de ejercicio, no hagas esto que te puedes lesionar, porque son hasta conscientes de la invasividad. Pero lo que no me vale tampoco, supongo, es que me digan, como el otro día me dice una señora que tiene de todo, 100.000 patologías, ¿no? Marisol, es un encanto, positiva, tal, y dices, los médicos me lo han dicho todo al revés, ¿no? Que te han dicho, por saber que es que no bajes escaleras, es que no hagas esto. Al final, por protección, no hacen nada, degradan el músculo y entran en un bucle peor. No sé si te has encontrado a esta gente. Sí. Pues lo que te decía, es difícil a veces porque vienen ya con unas ideas o con unos mensajes preconcebidos del médico
y sacarlos de ahí cuesta. Y lo único que nos queda como entrenadores es pues estar muy seguros de lo que estamos aplicando, entenderlo bien y poco a poco irnos ganando la confianza y que lo vean en resultados propios, porque si al final tú lo ves y lo sientes, da igual lo que te cuente quien quiera, que si tú has ganado fuerza y te sientes mejor, te duelen menos las rodillas y haces mejor vida, pues da igual lo que te explique el médico. Total. Que, Eso va a ir cambiando y yo ya he visto grandes cambios, ¿no? Al que llegan nuevas generaciones de médicos que son conscientes del claro, ejercicio, que tengan esa pequeña base o que confíen, igual que yo no me meto en cómo hay que operar a alguien. totalmente. Albert en el episodio, hace 2 episodios o 3, ya veis, en el episodio 6, el fisio, que son buenísimos. Yo, entre nosotros interactuamos, pues llegará un momento que la parte médica interactuará, porque yo no me meto en su terreno. Y te voy a decir cómo tienes que operar entre un bisturí, pero en el momento cómo tienes que aplicar fuerzas a un cuerpo, cómo tienes que tal, en función de la patología, que puede decir que tenga o no tenga. Y el diagnóstico que me has dicho que Claro, tiene. podemos estar trabajando juntos, porque yo no, simplemente no somos especialistas en intentar, como podamos, reforzar el sistema muscular, porque es una garantía. Por suerte, esas fases están sucediendo rápido, ¿no? Nosotros siempre agradecemos al culturismo el esfuerzo que ha hecho por intentar reforzar el músculo, porque como siempre hablamos el ejemplo de la Viagra, ¿no? Sí. Que la Viagra no se hizo para la disfunción eréctil, sino para la hipertensión, pero en la fase 3 de investigación se dieron cuenta que el side effect, el efecto secundario, era también secundario significa malo, en algún caso es un efecto tan poderoso que lo convirtieron en el principal, ¿no? Mm, Con eso quiero decir que cuando la persona empezó a trabajar en la musculación hace 50 años, o sobre todo ya en los años 70, hace 50 y pico años, es cuando se empezó a proliferar de una manera clara, sobre todo en Estados Unidos. Desde luego que no se hacía por la salud, lo hacía por la estética. Hasta aquí a España a día de hoy, el 90% de la gente o mucha gente que inicia, gente joven, lo hace por la estética. Lo que nos hemos dado cuenta es, eso es la fase 1, y bienvenida sea, ¿eh? La fase 2 era, esa ya la viví yo en los años 90, que decía, no, si el músculo está fuerte, la articulación está más protegida. Esto ya la parte médica empezó a dar. Pero es que la tercera es la más importante. Es la que lo correlaciona prácticamente con mortalidad, salud, inflamación, muchas de las enfermedades metabólicas asociadas. El músculo es nuestra arma y la mitocondria que se aloja prácticamente en él es la clave, ¿no? Y la parte contráctil. Entonces esa fase 3 es la que tiene que llevar el músculo a una nueva dimensión, esa invisible que decimos, ¿no? Entonces yo creo que esa, no sé cómo lo ves, cómo estás viendo tú con los clientes esa mejora o esos cambios. Ya no vienen tanto por estética, sino... No, cada vez sí que es verdad que cuando yo empecé, al final ya van pasando los años y ya no te das ni cuenta, que hace ya casi 20 años que empecé, tú más, pero yo hace casi 20 años y la gente es verdad que antes venía más por estética o quiero quemar o quiero perder barriga, que ahora también evidentemente una parte del objetivo sigue siendo esa, pero ya no es el principal o ya no es lo que hace que una persona siga en el gimnasio o se vaya del gimnasio. Entonces, esa parte es súper importante porque el primer paso ya lo hemos dado. El segundo es, ¿Comprendes realmente lo que claro, y necesitas? conseguir resultados. Entonces, la gente, cuando lo que me preguntabas ahora, está encantada cuando, evidentemente, ha habido un trabajo detrás, un esfuerzo, que eso al final siempre estamos vendiendo esfuerzo, es muy duro. Porque nosotros no vendemos placer, vendemos esfuerzo, vendemos beneficios a medio y largo plazo y ni a corto. Pues a veces a corto cuesta mucho. A medio y largo plazo, encima, es a través del esfuerzo, es que es durísimo. Pero De algo voluntario. claro, y los resultados son tan buenos que la gente al final pues, está muy agradecida y luego al final cuando lo entienden, nunca lo dejan de hacer. Pocas personas conozco que hayan probado los efectos de entrenamiento de fuerza y que hayan visto resultados y que lo dejen. No conozco a nadie. A nadie. Es pasar por ese proceso de Claro. que dé resultados. Sí que es verdad que cada cuerpo es un mundo, de que cómo reacciona y que mucha gente nos estamos encontrando. Yo siempre lo explico, a lo mejor lo repito unas cuantas veces, todavía está en la versión bucólica de la fuerza, ¿no? Hay que hacer fuerza, pero no saben que la tienes que hacer con tu esfuerzo, ¿no? Que nosotros estamos ahí para ayudarte, pero el esfuerzo lo tienes que poner tú. Y eso cuesta mucho, ¿no? Porque de la parte, sobre todo de gente que nunca ha hecho ejercicio antes, ¿no? Supongo que los años cambiará. Entonces, claro, y el músculo, lo bueno es que tiene mucho margen de mejora. Al principio, aunque todavía no lleguen a sentir Muchísimo. esto, la mejora es muy grande. Y sí que es verdad que cuando ya ven esa mejora ya se vuelven, no digo adictos, es que es normal. Casi. Es que si no comes te desnutres, si no entrenas, ¿no? Sí. Te atrofias. Entonces, quien ya ha estado atrofiado no quiere atrofiarse. Quien tiene atrofia, quien está atrofiado no ha atrofiado, quien está atrofiado no quiere la atrofia, quien está nutrido no quiere desnutrirse, ¿no? Entonces,
pero claro, quien no lo ha vivido nunca, quien tiene que pasar por un esfuerzo, quien incluso en esas primeras etapas tiene que... Y claro, porque el músculo no se construye Es como en un un acto día. de fe. Al principio Sí, le el digo, músculo no se construye en un día. sí, es un acto de fe. Tú ahora confía en mí y solo te pido que vengas 2 días a la semana y que no falles nunca. Y si lo haces, es que vas a notar cosas que te dejan de doler, algunas partes que te dolían o que te molestan, que te notas con más energía. Es que van a pasar. Es imposible que te esfuerzas. Si vienes constantemente, no pasen cosas. Otra cosa es que vengas y no te esfuerces, que aún así, mucha gente con poco esfuerzo Sí, incluso sí, porque está tan consigue. mal que consigue, ¿no? Pero al mínimo necesitas un esfuerzo Y una importante. conexión con tu músculo, porque hay músculos, hay zonas que, porque lo que no sé, he visto gente que no son los brazos, es que no tiene deltoides, es que no tiene erectores, es que no tiene glúteo. Es que, claro, es que antes se puede estimular un músculo, hay que saber conectarlo, sentirlo. Esto es parte de nuestro trabajo, no es tan fácil como seguir la pantalla. Debemos de Educar, educarle, guiar. de guiarles, sentirle, cómo sientes aquí. O sea, desde luego que eso que vemos mucha gente en programas de, no, es que yo hacía una rutina, pero ¿quién trabajaba? Pues no sé, yo subía y bajaba. No, en nuestro caso no pasa. La gente sabe perfectamente dónde está el esfuerzo porque le quema ese músculo, ¿no? Pero sí, esto es un esfuerzo por parte de los entrenadores. Esa es la pregunta que te viene respecto a esto. ¿Tú no crees, es una relativo entre formación, que te lo estás encontrando cada día, lo hemos hablado muchas veces, y lo que se espera de que el entrenador haga al cliente? ¿No te has encontrado que el entrenador, cuando lo formamos, se quiere formar para él? Sí. No se quiere formar para... Hey, que te vas a encontrar una persona que tú tienes 20 y pico, pero a lo mejor tiene 50, 60, y que a lo mejor lo que a ti te aburre, él no le aburre, él está, estamos trabajando para la gente, estamos ayudando a la gente, ¿no? Yo veo mucho de los jóvenes que veo a día de Eso hoy. lo hablamos mucho en el Sí, máster cuando empiezan. Yo, que es el primer filtro que haces, dice, ¿te gusta ser entrenador? No, sí, a mí me gusta el deporte, pero es que a mí me da igual. Te puede no gustar el deporte, incluso prefiero que te guste ayudar a las personas a través del ejercicio y que a ti el deporte para ti no te guste, que hagas ejercicio para cuidarte, pero que no te guste. O sea, lo que te gusta a ti da igual. Si tú lo haces para la persona, o sea, te puede gustar más o menos, pero esa persona, es como si un médico te dice, no, es que esta forma de operar no me acaba de convencer, pero si es la que necesita ese paciente, lo va a hacer. O sea, eso el médico no se lo plantea. ¿Por qué no lo planteamos nosotros? Porque hemos llevado el mundo del hay una deporte. mezcla en el mundo del deporte. Sí, Fíjate, quien hace la carrera, ¿no? Antes el tío que en bachillerato ya era el más hábil, el más fuerte, el que más destacaba en deportes, ¿no? Entonces, la ciencia, bueno, tanto es que antes se daba ciencias de la actividad física y el deporte, o sea, entonces, claro, esto se ha especializado tanto en la parte clínica que debería ser una parte mucho más basada en voy a preparar a la gente a trabajar la fuerza, pero gente que es muy diferente a ti. Y si tú haces esto porque te gusta ponerte... Y fíjate que la gran preguntas que nos hacen muchos alumnos son hipertrofia. hipertrofia y cosas para que ellos les interese, ¿no? Y tienen, muchas veces tienen esa contradicción en su sistema. Yo me río mucho. Y esto está muy bien, pero estás pensando que estás haciendo una profesión y que tienes que ayudar a la gente. Y que estamos aquí para ayudar al cliente final. El primer requisito de un entrenador para mí es que tiene que tener la vocación de querer ayudar a la gente. O sea, de gustarle ayudar a la gente. A partir de aquí, el resto ya sale solo. Pero si no tienes esa vocación y no te gusta y te aburre, te puede aburrir, porque no te apasiona ayudar a la gente y te da igual y lo haces para ti, pero no seas entrenador. no, claro, Para hacer puedes otra cosa. formar para su... Claro. También está bien, ¿eh? Puedes formarte para ti. Tenemos alumnos que les apasiona el ejercicio, luego no se dedican. pero yo no quiero entrenar a personas, yo lo quiero hacer para mí. Genial. Entonces, Si lo tienes claro, eso es genial. El problema es no tenerlo claro y luego tener un cacao ahí mental de hago lo que me gusta, pero no sé y si es más o enseño a menos la lo que gente, necesita. enseño a la gente lo que me gusta a mí. Claro. Yo esto lo he visto hacer gente, ¿no? Y luego tú no eres el protagonista, siempre lo digo, ¿no? Tú no eres el protagonista, es la persona. O sea, tú le ayudas, tú eres el guía, sí, entrenador, pero el guía, el que le ayuda, el que le acompaña, el coach, el que le... El otro día veía, lo pasé en el grupo, un reel de un entrenador que tenía diferentes trajes, ¿no? De cura, de doctor, de psicólogo, de abogado, de todo. Porque al final tenemos esas funciones que también tenemos que estar preparados para ello, pero sobre todo tienes que guiarle a través de un entrenamiento eficiente, eficaz y seguro. No hay más. Sí, sí, parte de esto es difícil de entender, ¿no? Como Es un tema, siempre digo, estos de tres mentalidad. puntos, sí. Es un tema de primero tener las cosas tú claras y luego saber llevarlas a la gente que intentas ayudar. Y sobre todo tener la cabeza, y eso a veces pasa, porque al final en todas las profesiones hay momentos que tú estás cansado, que tienes un mal día, que tal, pero si siempre tienes presente que esa persona ha venido a que tú le ayudes y que es su momento del día y su esfuerzo a nivel económico, a nivel de esfuerzo físico de venir, Claro, la gente está haciendo un sacrificio. Claro, Entonces, nosotros... no viene a verte viene a verte porque necesita un beneficio. Si tú tienes necesitas que alguien le empuje, Claro. porque... Si eres consciente de eso,
es muy difícil que vaya mal. Luego tienes que formarte, pero aparte tienes que partir de ahí. Sí, y tener esa inquietud de decir, quiero ayudar a la persona, ¿no? Si veo que ese musculoso conecto, voy para atrás, ahí ves quién en el fondo le apasiona, ¿no? Entonces, esto no es como hago la carrera y yo quiero ser preparador físico del Barça, está todo un mundo muy, Es muy tal, lícito pero al final estás con gente a la cual, si tú en tu momento de bachillerato, aquel que era más patoso, que le costaba más, vas a ayudar a ese, tienes que ayudar a esa persona. O sea, es mucho de ayudar, de que te guste ayudar, Claro. incluso ayudar a la sociedad. O sea, lo bueno que tiene nuestra profesión, en realidad, es que cambia vidas. Y esto no pasa en todas. O sea, no sé, yo he visto gente que ha decidido dejar muchas otras cosas para dedicarse a entrenador porque la felicidad que ve podía ayudar a la gente, hay esto como hay otras profesiones sanitarias, la gran Más, mayoría, ¿no? sí, sí. O sea, Sanitarias son muchas ¿cómo de es? estas. En inglés es meaningful, ¿no? Más, ¿cómo se llama? Bueno, Significativo. sí, Más, o que incluso, te llena no sé, más. un actor que puede, ¿no? Hacer que la persona pues le llene, ¿no? Entonces, nosotros son cosas de realmente que ayudan, pero si no te gusta eso, no lo hagas, ¿no? Entonces, por suerte en Slowfit, el equipo que tenemos, siempre lo decimos desde el principio, ¿no? Vemos gente que si lo otro es que no te va, No, bueno, no vas a no te va a estar. llenar, lo Claro. mejor que donde estés tiempo es hagas algo que te gusta, ¿no? Entonces, de cara al cliente final, eso ya hemos hablado, que tiene que tener un entrenador para eso, para mí es esa pasión por ayudar, ¿no? Y de cara al cliente, ¿qué te estás encontrando que le podríamos dar? Nos están escuchando mucho de tus clientes también, ¿eh? O sea, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De lo que les cuesta llegar a fallo, lo que les cuesta. ¿Qué consejo podemos dar? Lo que tú has dicho, ¿no? Ten fe durante tal, confía en mí. Que se interesen en el en El por saber, qué. en entender el por qué lo hacen. Porque si Esto no, me pasa mucho con Robert. Hasta que no entendió y le guste de los datos y entiende el por qué, ya lo ves entrenando, él mismo se va a autoflagelar. Él mismo va a buscar la fatiga porque él sabe que eso le va a dar beneficios, ¿no? claro, Supongo que va por ahí. es entender el por qué. Si tú entiendes el por qué lo haces, lo vas a hacer más tiempo y más convencido. Y aunque sufras igual, no te va a quitar nada de sufrimiento, pero lo vas a hacer. Tienes un sentido en la cabeza y eso te va a ayudar a seguir cuando no quieras seguir, cuando estés cansado, cuando no tengas ganas de entrenar, el día que tengas mucha faena. Vas a entender por dices, ostras, tengo que hacerlo por esto. No tengo que hacerlo porque David o porque Lucas me lo dice. Tengo que hacerlo porque sé que me va bien para mí, porque yo lo entiendo. Y ahí está la parte de la educación. Yo creo que los médicos saben 100.000 veces más que nosotros sobre el cuerpo humano, sobre lo que es el cuerpo humano, pero no sobre ejercicio. Y los entrenadores sabemos o tendríamos que saber más sobre ejercicio y también tendríamos que saber mucho del cuerpo humano. Pero bueno, son profesiones que se tendrían que complementar para educar ¿Cómo a la sociedad. responde un organismo a la aplicación de fuerzas, ¿no? A lo mejor es esto, pero digamos la mitad, sin hacerlo súper difícil, podemos entrar en una parte un poco más, te diría, técnica, que también está bien que tengamos un podcast un poco más técnico, dentro de lo fácil, ¿eh? No nos lo vamos a complicar, no te lo vamos. Pero, por ejemplo, sobre muchos mitos que hay asociados que te has encontrado incluso con profesionales, ¿no? Pues, nosotros hablamos de slow fit, entonces, ¿qué te has encontrado, gente? Es que si voy lento, Sí, ahora ya al principio mucho, más, ¿no? al principio Si ahora no vuelvo lento, tanto. me vuelvo lento, Sí. que la gente cuando ve nuestros vídeos yendo despacio, que se piensa que es curioso, ¿no? Sí, han llegado a decir una cosa y la contraria. Han llegado a decir que estamos locos, porque al principio sí que es verdad, cuando empezamos con las redes sociales, pues enseñamos a la gente llegando al fallo, sufriendo, Eso lo soplando. ponemos poco, No, porque ponemos poco porque asusta. De primera, si sí, no lo entiendes, asusta. Entonces la gente dice, no, estáis locos, tal. Tengo amigos que me dicen, estáis locos, yo no voy a ir a sufrir, tal. Y luego hemos pasado a explicar pues, la seguridad y tal desde otro punto de vista y te dicen que es para gente mayor. O sea, eso es el hecho de no haberlo probado. Y eso de la velocidad, de que te hace lento, por decirlo suave, una auténtica chorrada. Pero, pero bueno, no, eso es, porque yo siempre hacíamos la misma analogía, ¿no? Pues entonces, siguiendo despacio, entonces lento, si haces un isométrico, entonces te quedarás paralítico, ¿no? Bajo esa misma premisa, es una estupidez lo que estoy diciendo, pues que es una estupidez lo otro. sí, 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 sí. El- Siguiendo esa lógica errónea, pero siguiendo esa lógica, al final llegas a eso. No tienes que fijarte en la para velocidad, sino más en el esfuerzo. Exacto, o sea, la gente confunde la velocidad, es una resultante, es una manera que tenemos sobre todo, es un tema más asociado para mí a la seguridad. Sí, La en gráfica tráfico, de GT lo dice. en tráfico también pasa algo parecido, y es un tema de física, sí, es un tema. Y en este caso también es un tema neurológico, porque al explosionar, es decir,
Dicho de broma, hay varias cosas sobre la contracción de la propia la curva de fuerza, velocidad del músculo. A más velocidad, menos fuerza por hacer el músculo. Es un tema fisiológico, eso es lo que es. Y no es que sea malo, es que nosotros, nuestro objetivo, y esto vamos a entrar un poco en esto, y vamos a estar media hora debatiendo estas cosas y hablando, nuestro objetivo es lo que explicamos siempre. A ver, cuando te viene un cliente, no te dice, yo quiero levantar mucho peso. Que es todo el mundo que nos viene y dice, yo quiero reforzar el músculo, quiero sentir un tal. Nadie O dice. sea, me está diciendo cosas que de dentro de su cuerpo, ¿no? Claro, No me está diciendo, quiero hacer un gesto, quiero aprender a levantar un peso. Entonces le llevaríamos a una academia de levantamiento, claro. ¿sí? Por lo tanto, el gesto para nosotros es un medio. Siempre decimos que el objetivo es profundo, es por dentro, es estimular el músculo. La manera que lo ejecutes se realiza por unas razones muy simples. Seguridad, eficiencia y eficacia, lo has dicho antes. Que seamos eficientes en estimular el músculo, ¿no? Por desgracia, cuando estamos entrenando con gente, la persona intenta, yo te diría que es hasta por el reptiliano, Sí, por nuestro totalmente. instinto, cuando hace un movimiento, porque es una acción que el cuerpo Instintiva. quiere preservar mucho, que es el movimiento humano, porque si no, no come o puede ser comido antropológicamente. Entonces, si ve que no puede moverse, entra en situación un poco de... Entonces, el hecho de ir controlando el lento hasta fatigar por dentro y incursionar el músculo, eso de poder ver cómo se fatiga las diferentes fibras del músculo, para explicarlo aquí lento y fácil, cuando la gente dice, quiero reforzar el músculo. Bueno, yo con caminar ya tengo bastante, ¿no? Caminar a lo mejor te dejas muchas fibras o muchas unidades motoras y muchas fibras que son lo más Estimular. importantes, que no son estimuladas, ¿no? Entonces tenemos que estimular todas las fibras donde somos. El músculo no es un botón que activo y todo el músculo. No, Ojalá. ojalá fuera así, pero hay muchas fibras diferentes activadas por señales eléctricas, que son las unidades motoras, que tienen unos umbrales diferentes. Y para poder estimular el músculo, sobre todo las fibras, que son las más difíciles de entrar, las que requieren más intensidad, hemos de apretar. Porque tiene ese capricho, el músculo es un tejido con mucha capacidad adaptativa, pero que requiere intensidad, ¿no? Entonces, claro, ese tema de por qué vamos lentos en realidad es para poder ser más intensos, Claro. para mantener la contracción y sentir el músculo. Verás que cuando entrenen con nosotros estamos pendientes, no utilices el músculo para mover el peso, sino utiliza el peso para contraer el músculo, y eso les cuesta, Yo ¿no? tengo una anécdota con una mujer sobre esto, que me vino un día después de, no sé, a lo mejor llevamos 3, 4 sesiones, y me dice, he descubierto una cosa, que si voy rápido me cuesta menos. Y yo, no me digas. No me digas. Digo, es por eso mismo lo hacemos. Dice, pero ¿cómo que tú quieres que me canse más? Yo quiero Sí. estimular el músculo, quiero que te cueste, que te suponga un esfuerzo para que luego tu cuerpo se adapte y mejore. Pero por eso es importante entender por qué lo haces. Que si no lo Claro. entiendes, Pero fíjate, estamos en lo mismo, que cuesta menos. Claro, entramos en la parte normal, que siempre digo de los dos, la lucha y el bueno y el malo. No sé quién es el bueno y quién es el malo, pero uno, contradictorios, ¿no? Cuando estás entrando, tu cuerpo quiere salirse de esa Claro. situación, y tú les tienes que decir, no, mantente ahí firme, porque si tú vienes aquí para que te ponga fuerte, eso no se pone fuerte con un botón, es fuerte porque lo estimulo. Y para estimularlo tengo que sacarlo de su zona de confort al músculo. ¿Entiendes eso? Vale, entiendo eso. Lo vamos a hacer muy seguro. Pues vamos lento, controlado, no es un problema. La repetición más peligrosa es la primera, que vienes fresco. O sea, cuando ya vas calentito, el músculo arde, pero el tendón no está transmitiendo mucha fuerza, ¿no? Esto lo intentamos explicar un poco como esto, ¿no? ¿Cómo utilizamos la fatiga? ¿Cómo utilizamos la metodología nuestra? Está hecha para que puedas acceder a todas las fibras, pero sin necesidad de utilizar ni cargas muy altas, ni velocidades muy altas. Entonces, pero la intensidad tiene que ser alta. Claro. Porque si no, no hay solución, no hay Claro, manera, ¿no? y para que la gente lo entienda, o sea, hay una cosa innegociable que es la intensidad. Hoy en día no sé, no sé cómo le llaman, intensidad, esfuerzo, es igual. A ver, la intensidad, como toda acción, se tiene que tener sus unidades, ¿no? Sí. Bueno, nosotros la intensidad es algo intrínseco. Si tú quieres dar una definición de algo extrínseco, está muy bien. Claro. Pero la intensidad tiene que ver con el porcentaje de esfuerzo, lo cual viene dado por la cantidad de fibras que reclutas y con qué frecuencia de impulso, ¿no? Esto es la intensidad. Sí, el esfuerzo respecto a tu máximo. Exacto. O sea, ese es el porcentaje de esfuerzo. Exacto, es eso. Esa es la Si tú intensidad. quieres hacer otra definición, me parece perfecto, pero son mediciones externas que a lo mejor, si mides las cifras o las unidades que están utilizando, son más de potencia o son más de RFD, pero son externas, no son internas. Exacto. Desde el Pero mil- lo que es innegociable es eso, la intensidad.
Entonces, Porque lo que estamos viendo es lo que pasa por dentro, claro, no lo que mides por fuera. claro. Entonces, una vez la persona entiende, o estamos de acuerdo, ¿no? Intensidad, necesitas un esfuerzo, necesitas sacar al cuerpo a zona de confort. Sí, vale. Entonces lo puedes hacer de muchas maneras, o de 3 Porque maneras. estamos, tenemos básicamente. que llegar a las fibras rápidas, tenemos que reclutar fibras. Pues para eso tenemos Un esfuerzo alto. 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 Tiene que ser alto, porque si no es alto, no llegamos a esa intensidad y ese reclutamiento Lo cual neuromuscular. no se han de confundir, porque ahora está mucha gente, no se han de confundir que sea un peso muy alto. Claro. Porque eso Es no lo que tú decías, las 3 maneras de reclutar las fibras rápidas sería con pesos muy alto. bajos a velocidades muy altas, con pesos muy altos la velocidad no va a ser alta, porque si el peso es muy alto no va a ser alto, o progresivamente, como hacemos nosotros, con Un peso medio, bajo, medio, peso medio. sí, medio bajo, medio, y progresivamente sin descanso durante la serie. Claro, y pero esa gente, llegando ¿cómo es que no a puedo ese descansar? máximo. Claro, la gente busca, yo prefiero un poco menos de peso, pero que no descanses en ningún momento, que no hagas picos, porque te voy a llegar más fácil a la intensidad sin necesidad de que la carga sea muy alta, ¿no? Claro. Eso claro, que es difícil de entender, Bueno, ¿no? sí, Supongo. sí es difícil de entender para los profesionales a veces. Sí, sí, Porque parten mucha gente, y sobre todo ahora gente, pero sobre todo ahora más de los profesionales, entiende la fatiga como mala, Claro, porque cuando lo hablamos asocian a de 3 de 10 claro. o a 15 series por grupo muscular. Claro que llegar al fallo o llegar a la Esto es como, fatiga esta claro, es esto es como un mala. medicamento. Claro. Si la concentración es alta, tiene que haber menos pastillas. Y menos Y la frecuencia. frecuencia. Entonces, si tú controlas todos estos datos, es un tema clínico. Si tú cada vez que entrenas has recuperado y haces más, es que tu cuerpo se ha recuperado. O sea, tenemos manera de medirlo en cada sesión, ¿no? Entonces, claro que cuando hablamos de esfuerzo, eso que te voy a decir que mucha gente, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa continuamente con lo que te ha pasado seguro, cuando alguien ha llegado, además, ha llegado al esfuerzo y ha llegado y ha completado el tiempo, porque claro, nuestro esfuerzo, vale, si eres capaz de llegar a ese esfuerzo máximo, porque claro, tú coges un peso, vamos de fácil, un peso que la primera repetición no te cuesta mucho. Significa que ni al tendón ni a la articulación, esto, tú lo haces controlado y dices, mira qué bien. Pero la primera, la segunda, la tercera, el cuerpo se va fatigando, no lo dejo descansar y va reclutando más fibras, para que lo entendáis fácil, ¿no? Hasta que al final pone todas las fibras en el asador allí y el esfuerzo es muy alto. Pero pongamos que ha pasado el tiempo suficiente que nosotros consideramos, hombre, si el peso fuera muy alto, a los, yo que sé, menos de un minuto ya no ha podido. Entonces, para nosotros vamos a bajar el peso porque necesitamos una ventana de tiempo X. Pero si la persona ha superado esa ventana, pongamos que ha hecho 2 minutos y medio, 3, y en broma le decimos, me has sobrado. Y dice, no, no me subas que me ha costado mucho. ¿Eso te ha pasado o no? Claro que te ha costado porque te estoy llevando al límite, pero el peso no viene dado por eso. O sea, ellos se piensan. Después de 10 años aún estoy Sí. intentando encontrar la manera de ¿Cómo que, explicar esto? de que lo entiendan. Entiende que si te llevo al límite, el problema del esfuerzo no viene por el peso que te he puesto. Principalmente no. El peso, claro, si no hay peso nunca llegarías a ese límite. Pero que si aunque no te suba peso, incluso si te lo bajara, te voy a llevar al límite igualmente. Quiero decir que es un poco relativamente independiente del peso. Y lo digo, yo en broma, ¿sabes lo que les digo? Digo, no te preocupes, te subo un poco, te costará lo mismo, pero acabarás antes. Claro, claro. Eso entendió una mujer mayor que el segundo día le digo, para que no se asustare por las ideas, al final, cuanto más mayor, pues más ideas preconcebidas tiene o más historias están contando, entonces a veces cuesta más entender. Yo le dije, no te asustes, te voy a subir más peso, notarás antes. Y me dijo, así acabo antes. Y digo, muy bien. Digo, en 2 sesiones lo has entendido tú antes, que mucha gente. Yo tengo a en 6 Pablo que años. eso me dice, bueno, si esto duraré mucho, si esto duraré menos, ¿eh? Ya lo tengo muy claro, porque ya entiende, ya llevan años con nosotros, pero este concepto de con este peso me has forzado, si me subes no voy a. O sea, si me subes ahora me vas a matar, porque me ha costado muchísimo con este peso. Yo le intento Es muy explicar. curioso, pero no es el peso lo que te está dando, es el esfuerzo de Claro. mover ese peso. Yo intento explicar que el peso lo único que hace es que llegues antes o más tarde a ese máximo. Entonces yo cuando quiero llevarte a un tiempo determinado a ese máximo, si quiero que vayas a un tiempo más corto, en vez de en 2 minutos, en 1 Y, minuto, y no le subimos subirte. por capricho. Si tú has pasado ese tiempo de sobra, significa que estás perfectamente cualificado para subir un poco la carga y no estar tanto rato, porque llega un momento que yo no te puedo seguir alargando el tiempo, porque entonces perderíamos esa eficacia en el reclutamiento, ¿no? Entonces, puedo utilizar, en vez de subirte peso, alargarte, pero llega un momento que si la alarga ya es mucho, no me queda más remedio que hacer sobrecarga progresiva, ¿no? Y a lo mejor no estaría mal explicar la anécdota de Milón de Crotona, ¿no? Por decir, en realidad lo ideal sería, yo esto soy muy pesado, pero tenéis que entenderlo. O sea, si tú, por ejemplo, la siguiente has hecho un esfuerzo, tu músculo se ha adaptado, ha hecho esto, no me ha gustado, voy a ponerme un poquito más fuerte, voy a mejorar mi capacidad de fibras, voy a mejorar tal, y me voy a hacer un 1% más fuerte. El cuerpo no sabemos, pero tú le pones ese 1, pongamos que es la gran suerte, que se lo ajusto. Y al día siguiente, al día que vuelve a venir, no al día siguiente, la siguiente sesión, hace un 1% más de carga. Y él es un 1% más fuerte. Es que le costará el mismo esfuerzo.
Claro. Sí, sí, sí. Si esto fuera tal. Entonces, no te preocupes, que la carga tendría que ir, nunca sé, más o menos adecuada conforme. Y lo estamos haciendo así, para que la carga vaya subiendo conforme tú te hagas más fuerte. Pero yo esto no lo decía. Es complicado porque, bueno, bien, también hay mucha desinformación alrededor. También gente le ha También hay explicado mucha gente, yo recuerdo, ¿no te ha pasado gente que cuando va a empezar al principio, te dice, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? eso, sí, justo te iba a decir eso, que vienen de que le hayan dicho, haz 3 series de... ¿Cuántas repeticiones hago? ¿Y qué es mejor? Para fuerza, pocas, ¿no? Para Sí, sí. hipertrofia, las del medio, que tiene una cierta lógica también, porque es una fuerza hasta que llegas a fatiga, si en realidad es eso. Y para resistencia, mucho, ¿no? Porque para definir, Claro. tengo que hacer poco peso. Y Esa más, esa de no, Como yo si no la quiero grasa la nutri no te claro, que no ver, quiero ¿no? ponerme grande, tengo que hacer menos repeticiones y menos peso. Digo, no, no. No, más, o sea, más repeticiones Sí, y más de menos peso, pero en el fondo te están diciendo no me quiero fatigar, no quiero esforzar el músculo para eso. Está bien, algo le darás, pero le haces cosquillas. Cuando la gente me pregunta cuántas repeticiones hago, yo digo, Dios dirá. Dios proveerá. Y yo cuando había uno que me dijo una vez, pero tú no eres profesional si no lo sabes tú. Y digo, que no soy adivino. Sí, hay muchas anécdotas de estas, pero al final todo parte de la educación. O sea, es algo que no nos enseñan de pequeños y que tenemos que ir Y aprendiendo luego, para claro, envejecer ¿y bien. no te pasa esta gente que todavía, no, que no, tal, pero luego, que viene a hacer ejercicio, que tiene sus, no diría vicios, ¿no? Su manera de trabajar diferente. Entonces se quita el peso de encima y incluso hay gente que no, aquí, sobre todo cuanto más hábil es una persona, más aprende a mover el peso de la manera más eficiente Que posible. menos le cueste. Claro. Entonces, pensamos en lo siguiente. Tú, cuando nos venís, nos decís, quiero estimular el músculo, pero cuando ponéis manos en la obra, hacéis todo lo posible para no estimularlo. Claro. Y los que sois hábiles sois capaces de mover más peso estimulándolo menos, ¿no? Nosotros siempre hablamos que cuando sacamos los sensores, Sí, cambió la cosa. cambió porque obligó a la gente, Incluso nos engañábamos a nosotros, y nos todos, engañaban y nos engañaban. sin verlo, porque hay cosas imperceptibles que hay momentos que te las Que tú sacas, puedes decirlo, pero no lo ves. lo decías, pero no lo percibes, veías. no lo Y ahora yo percibes. ya detecto cuando va a sacárselo de encima, cuando no está pendiente de contraer, sino de quitar, de mover el peso, de mover. Olvídate del peso. Tú vienes aquí a reforzar el músculo, pues hay que estimularlo. Para reforzarlo hay que estimularlo. Claro, y eso conlleva pues, una serie de acciones que, bueno, que para eso estamos nosotros, que hacer Claro. la gente. Lo cual no es peligroso, porque No. la gente busca. La mente busca excusas, ¿no? No, que no he puesto, que cuidado, ¿qué tal? Pero si no, si el peligro, la carga no es por la carga, porque la carga llevas 2 repeticiones y lo has hecho muy bien. Claro. La carga no ha cambiado. Yo digo en broma, si pones el mismo peso en la primera que en la última, no te ha cambiado el peso. Sí, sí, siempre lo decimos, ¿no? Que es más peligroso casi bajar las escaleras que hacer la prensa. Sí. O sea, totalmente. La fuerza que te llega no solo es el peso, la fuerza Y total. el pico de fuerza, en Claro. qué momento. Claro, el peso afectado por la gravedad, por las aceleraciones y todo, y se multiplica, o sea, no multiplica la fuerza total que llega a tu dedo, que es lo que importa, no el peso solo. Además, estás en un hipodal, a lo mejor dando escaleras. Todo tu peso, el reactivo, en uno, ese pico, si analizáramos a nivel de física, sería mucho más grande que el con una prensa lente controlada. Claro. Para deciros, y no os asustéis, o al revés, no penséis que esto es una locura. La gran mayoría de gente que tenemos, en la parte de abajo de la prensa, la carga que está utilizando ronda menos que su peso. Significa que está haciendo menos carga que si él se agachara. Eso la gente no entiende. No sé. Ya está, te rindes. Porque Me rindo un porque me número- dice, no, primero hay que hacer el propio cuerpo y luego pesas. Digo, no, si las máquinas a veces lo que hacen es poder Claro, ayudar. reducir Claro. y porque puedas hacer algo sin necesidad que tengas que mover tu peso, porque si tú eres sedentario, pesas 20 kilos más de lo que tienes que pesar, o 15, 20, y tienes 30 kilos menos de aplicar menos fuerza, esa persona cuando se agache está haciendo su fuerza máxima. Y eso sí que puede ser como si a la persona le pusieran un Claro. peso, muchísimo peso. Una máquina te permite ajustar el peso que tú mueves. En cambio, en tu cuerpo no, tu cuerpo es el que No tienes. le puedo quitar trocitos de mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí, puedo hacer cosas que iremos trabajando, ¿no? En hacer asistencias, quitarle tal, tener control. Pero es un tema muy... Y el otro, que no sé si te ha pasado, te vas a reír porque te habrá pasado también, cuando viene alguien al principio y dice, no, pero es que... Y eso lo digo por todos, porque vuelvo a repetir que la visión y la misión está muy clara. El músculo es nuestro elixir y la misión es democratizar la fuerza, que todo el mundo se pueda beneficiar de tener un músculo funcional y fuerte para poder envejecer y vivir lo más saludable posible, ¿no? Entonces esta gente que viene y dice, no, es que yo no sé mucho, yo no soy deportista, yo soy muy patoso. Mejor. Eso te habrá no me molesta. Tú tienes Sí, cuádriceps, extiende la rodilla, no te preocupes, te lo voy a hacer fácil. Eso, Porque lo importante, no confundas complicado con intenso.
¿no? Claro, es el ejercicio, que a diferencia del deporte, que eso es importante que la gente lo entienda, el ejercicio tiene que ser para todo el mundo, o sea, al menos para ti. Si lo estás haciendo, tiene que ser adaptado a ti. El deporte es el que es, y si te adaptas tú al deporte bien, y si no, pues Pues también. coge otro. El deporte seguirá. Sí. Pero el ejercicio sí que tiene que ser adaptado a ti, sí que tienes individualización. Entonces no tengas miedo a hacer ejercicio, no tengas miedo a hacer entrenamiento de fuerza bien guiado y asesorado. Eso no es un problema. El problema es, es más peligroso ponerse a hacer pádel un domingo, o jugar el partidito de fútbol los domingos, o ponerte a correr, que entiendo que es fácil coger una zapatilla e irte a correr. Es más peligroso eso que ponerte a hacer una sentadilla o una prensa en función de las Bueno, condiciones. claro, hay gente que lo podrá hacerlo todo, y una prensa podrá hacerla antes. Una prensa en condiciones controladas. Es mucho más seguro eso. No, hay gente que se casa, por hacer sentadillas, el pie por una para adentro, sale de líneas, todo su peso, acelera. Experiencias, Claro. condiciones de la persona, sí, sí. Sí, hay gente haciéndolo, al gimnasio se asusta, ¿no? Yo había oído. ¿Y qué crees de.? No me voy a meter mucho, pero un poco sí va. De los que te están diciendo que para la fuerza se trabaja con movimientos olímpicos, estos o lo demás. Buah. Esto lo has oído, ¿no? No es entrenamiento de fuerza. Bueno. O sea, ¿cómo podemos cómo podemos democratizar la fuerza si Vale. hacemos a todo el mundo que tenga que hacer un ejercicio de movimiento olímpico? Vale. No, yo le digo, venga, pruébalo con alguien que creas que ahora mismo no puede hacerlo. Entonces te dicen, es que necesita una progresión, necesita un aprendizaje. Ya, pues que a lo mejor con mi abuela necesitaría a pobre con 94 años casi, que le empiece a hacer movimientos cargadas y... De aquí 10 años, cuando tenga 104, a lo mejor es. Claro, es que no llegaría nunca. Entonces, ¿yo qué buscaré? Pues intentar llegar sin que le duela. Pues tiene artrosis de rodillas, pues intentaré estimularle el músculo controladamente, que note el tejido muscular, que no note el resto de la articulación. Como bien decía Lieber, ¿no? O sea, el libro, porque hay premios Nobel ahí, ¿no? Entonces, claro, si cuando voy al tejido, voy al tejido. Entonces es muy importante lo que estábamos diciendo, ¿no? Olvídate de lo visual. Olvídate del gesto. Pero claro, ahora te voy a hacer otra pregunta. Cuando muchos de nuestros clientes ven en las redes cosas muy visuales, Ya. la cuercecita, la persona que tiene unas capacidades motoras, esto, haciendo culo, que se ve todo, el ejercicio fantástico, el que imita gestos. Como... Que es el salmón, ¿no? El que va en contra de la corriente. Sí, Somos como un salmón, ¿no? Somos como un salmón. En contra de la corriente, pero genérica, pero no la corriente del cliente. Porque el cliente final, al final, dice, la corriente es más lógico. De lo que se enseña o de lo que se Yo promueve. Yo veo todo esto, yo también me pongo en la piel de cliente, se la pongo vuestra piel, que de repente nunca he hecho nada, me han dicho que la fuerza es buena, pero lo que me llega a Instagram son cosas en las cuales no me veo capaz, pues jolín. Y encima colas, gente peleándose con las máquinas, a ver quién esto, con el otro, el Instagram haciéndose fotos, pues entiendo que me tire para atrás, no sé cómo lo ves, ¿no? No, sí. Al final, sí que es verdad que estamos llegando a un punto que la persona, esto que hablábamos de hacer movimientos de cosas, tiene que ya entender un poco. Ya tiene que ser responsable y decir, vale, no, tú no eres profesional, no hace falta que sepas al 100%, pero tienes que ya tener, a lo mejor no sabes explicarlo, pero tienes que tener un mínimo de conocimiento de entender lo que estás haciendo, o qué es un poco mejor o qué es un poco peor, como todo el mundo. Si tú tienes un coche, un mínimo de nociones de que hay que ponerle gasolina, qué tipo de gasolina, tú lo tienes que saber. Pues para el cuerpo igual. Tienes que saber cómo se remutan las fibras. Claro, ¿sabes? un mínimo de que necesitas el esfuerzo, un mínimo de que necesitas... De que el músculo no es abre esto, que tienes que haberlo vivido, como arde el músculo cuando estás un rato aguantando algo y de esto. Tienes que sentir que si vas rápido, pues no te dan más molestias, que es más fácil. Tienes que saber que tienes que pasar por ese esfuerzo, tienes que saber que necesitas una constancia, un compromiso, es que Y otra cosa importante a lo mejor que tienes que saber, a mi opinión, es que el ejercicio, el entreno no te pone fuerte en sí. No. De entrada no. O sea, que decir, la gente se piensa que es el hecho de entrenar el que te pone fuerte, y lo que no sabes es como una vacuna. Yo le estoy dando una dosis que agrede al sistema de una manera controlada. Por eso, si esa agresión terapéutica no es controlada, y para el cuerpo lo que hace es decir, wow, esto no me ha gustado, me tengo que adaptar. ¿Sí? Tanto a nivel de más proteína contráctil, tanto a nivel de más capacidad energética, metabólica, de vascularización, de enzimas, de hormonas, de todo, porque en realidad es como un coche. Si tú fabricas un coche y para un motor pequeñito, todos los accesorios, chasis, suspensiones, adaptados al motor. Si el motor se va haciendo grande, tendría que cambiar suspensiones, chasis, neumáticos, todo, ¿no? Claro. Pues nuestro motor no es el corazón, chicos, es el músculo, ¿sí? El corazón sería como la bomba de inyección, el carburador. Entonces, pero seguimos con esa mentalidad, ¿no? Claro, porque lo vemos, al final es un órgano vital. Entonces, que se den cuenta que entrenar no hace fuerte, estimula para que luego el cuerpo diga por la noche, cuando está en el garaje, un coche fantástico, esto es que es el coche fantástico, no el otro, que por la noche, después de haber sido estimulado, el motor va cambiando a su cilindrada. Mejore todo. Y he empezado con un 1000 y he acabado con un 3000. Pero no he pasado de un coche de 1000 a 3000 en 2 días. Claro.
Sí, hay un capítulo del libro ahora vamos a casa, de la que se llama la paciencia estructural, ¿no? O sea, el cuerpo no es muy importante. Cuando tú envías un estímulo, el cuerpo sí que lo está señalizando, una persona que empieza que lleva tiempo, pero envía una señalización, igual que todos. Simplemente que su cuerpo tiene una fábrica con 2 empleados que están medio, venga, hay que construir libros. Y hay 2 tíos en una fábrica pequeña haciendo 5 libros, ¿no? Claro, una persona que está entrenada, como recibe muchos pedidos, esa empresa se ha hecho grande, tiene no sé cuántas fábricas con 1000 empleados y cuando le llega la señal de un pedido, saca 5000 libros, no saca 5000. En fin, pero eso se va haciendo poco a poco. Entonces, esto no es me pongo fuerte en 2 días, esto es constancia. Estuve hace poco con Ramón y Esther, Sí, estoy bien aquí. el anterior, y este es un ejemplo de paciencia estructural, de constancia, 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 constancia. He tenido varios así. Todos los jueves a la misma hora, ¿eh? O sea, desde Carla, que entrenan con, 9 entrenan con años. él. Estos entrenan con él. ¿Sí? Para decirte que estos ejemplos son muchos que entrenan con David. Sí, 9 años lleva Ramón. Carla está, bueno, Ramón también entrenan contigo, otros entrenan conmigo, o sea, Sí, sí. pero 9 años no falla. No, es eso, es la clave. Paciencia, o sea, pam, 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 pam. A veces son hacia dominadas y ahora. Claro, el que te venda, o sea, ni nosotros, el que te venda algo rápido y fácil. Claro, porque el aprendizaje motor es rápido. Y, por ejemplo, yo hago un gesto y aprendo el gesto. Y aprendo el gesto relativamente rápido, ¿no? Pero aquí no estamos de gestos. O sea, estamos de estímulo, ¿no? Entonces, esto es lo que les vuelve loco. Pero claro, ¿cómo se vende eso tan profundo No, en las redes? es solo lo que te he dicho, con educación, con ir insistiendo, con este podcast, con libros, es ir educando a la gente y de aquí unas generaciones, pues Es una batalla cultural. claro, la generación de los que ahora tiene 70, 80, 90 años está menos preparada que la que vendrá con 70, 80. Eso lo veremos muy claro. La que vendrá, esa gente que tiene hábitos, habrá pasado por distintas fases de su vida, tendrá una cultura de su cuerpo mucho mayor, ¿no? Por eso ahora se está empezando a hablar mucho, y esto en Estados Unidos, aquí no ha llegado todo el tema de la longevidad, del biohacking y todo esto, y todo se nuclea sobre el músculo, no puede haber longevidad sin músculo, ¿no? Entonces, esto nos va a llegar, y la gente de 50, 60 que antes tenía la nariz y el puro, y la barriga, ahora son gente que gastará dinero y se cuidará, pues, son los mejores entrenadores, su mejor nutrición, su mejor estilo de vida y que tengan la musculatura en la mejor condición posible. Ya más allá de la estética, en tema de longevidad. Ahora me hace gracia porque ya se empieza a hablar todo esto y está todo el sector, sí, longevidad, pero muy Claro, la longevidad no habla de hacer más rápido, más longevidad peso. se pone a poner a hacer clases dirigidas sin control y todo esto, ¿no? Pues esto es mucho más serio. No. Sí, está bien esa parte, Está bien. siempre lo decimos, está bien. Está muy bien, sí, como complemento es fantástico, pero tiene que haber una parte muy clínica sobre todo esto. Sí, no, los médicos lo tienen que acabar entendiendo porque es su rama paralela. Claro. Si esto somos así, somos los más parecidos por esto, pero clínicamente controlando la aplicación de fuerzas. Y eso lo puedes hacer, pues lo pueden vender de mil maneras, pero no es agradable porque tienes que pasar por el esfuerzo. El esfuerzo. Pero es que lavarse los dientes, es decir, aquí, a mí el otro día me hacía un cliente como decía, es que vosotros la gente sigue pagando, pero ¿por qué con media hora? Digo, hacemos una cosa, mira, si fuéramos todavía más precisos, te diría que cuando la gente coge el AVE paga más por estar menos tiempo en el tren. ¿Sí? La gente cuando viene, es que no es lo mismo media hora que una hora, pero tú que me estás, que si yo soy capaz de hacerte una dosis súper clínica, en la cual no dejo escapatoria al músculo, estoy ahí, no, es que así me canso menos. Entonces, si te cansas menos, voy a tener que hacer más series y más repeticiones. Entonces, si yo consigo en media hora estimularte bien, esto tiene más valor, Claro. porque tu tiempo es oro. No sé si me explico, es como la AVE. O sea, si yo soy capaz, la gente no viene con nosotros una hora, con un masaje. No, tú vienes a hacer una sesión. Claro. Y si en medio no te lo puedo ofrecer, salimos ganando todos. Sobre todo tú, porque lo haces en menos tiempo. Si lo soy capaz de hacerlo bien. Entonces, es que la sesión, el precio, digo, tú estás cobrando lo más por estar una hora. Pero la gente paga por estar en el gimnasio o paga por los resultados que va a conseguir. Hay gente que no lo sabe, pero en teoría tiene que pagar por los resultados. A no ser que tú pagues por el psicólogo que esté una hora contigo hablándote al cliente, pero esto no es una visita, esto es un estímulo que hay que hacerlo bajo unas condiciones muy clínicas. Y si podemos ofrecértelo con 2 sesiones de media hora a la semana, fantástico. Ramón y esto tienen no han fallado nunca, pero gente que al principio que se recomendaría, si no va a fallar, que coja ritmo con 2, ¿no? Y lo estamos todo preparando para que sea así, ¿no? Claro. Pero bueno, con una también puedes. Sí. Yo tengo Margarita que con una y no pasa que se entera muy intenso. Claro. Entonces es un poco que la fuerza esa para acabar tiene un código, ¿no? Entonces ahí viene el código de la fuerza del libro que estamos escribiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que ya no es para el público. Bueno, alguno más de esto que quiere entenderlo. Algún apasionado me ha Estoy seguro que el apasionado que se lea el libro lo va a entender toda su vida. Claro, sí, totalmente. Mira, el otro día se lo decía a mi padre y le decía, tú te lo vas a poder leer
habrá cosas que no entenderás, pero si tú tienes paciencia en leer el libro y lo vas leyendo, el mensaje te quedará y entenderás el sentido de lo que queremos transmitir, que eso al final es lo que hablábamos de educarte y de intentar aprender el por qué haces las cosas. Si tú aprendes y al final aceptas un poco de responsabilidad, que no es que me han dicho, sino que intentas aprender. Es parte de eso, ¿no? Yo entiendo que no digo de que es dejad que vamos todos muy liados con muchas cosas, entonces, no, tienes que implicarte, como todo en la vida. Entonces, no sé, tengo a Javi, que lo voy a entrevistar aquí también, pues ha implicado, ha entendido, preguntas, él, jolín, a mí me encanta eso, porque una persona culta, preparada, quiere saber por qué hace las cosas, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos todo el equipo nuestro y se lo va a explicar, encantado, Claro. ¿no? Y si luego que indaguen un poco lo que tú dices, porque es para ellos, ¿no? Claro, es una cosa que haces para ti, entonces es como la gente, ¿no? También intenta o debería intentar aprender un poco sobre la economía, el dinero, al menos el personal, que menos. Si no, bueno, luego no te quejes. Te puedes quejar porque hay cosas que están muy mal hechas, pero no tienes tanto derecho a quejarte si tú no estás poniendo de tu parte en aprender. Ese es un poco el mensaje. Y Sí, para sí, los claro, entrenadores claro. igual, para los entrenadores pues que se formen lo máximo posible, porque al final el futuro está claro. La gente cada vez necesitará más entrenadores que les sepan guiar en un entrenamiento de Claro, fuerza. nosotros no el entrenamiento, pero también leemos economía como tal, no sé, a lo mejor yo estoy con la acción humana y con enemigos del comercio, pero porque me gusta, o el dinero soberano, me da igual, pero yo leo mis cosas porque me gusta saber de lo que hago, ¿no? Sí, sí. Sea fisiología, sea tal. Pues aquí también les animamos a tal, ¿no? Sí, aquí. Que lo diga porque lea nuestro libro, que al revés, que está hecho para el cliente. No, no está hecho para el cliente final, pero alguno de esto curioso está hecho para el Sí, profesional. sí, no. Porque la fuerza tiene un código, y un código que hemos explicado y que yo creo que está redactado para que lo pueda entender. Sí, sí, sí. A ver, que tenemos ya el libro de Slow Fit que lo explica Más fácil. y a la gente digo, léetelo, no se lo leo, pero léeselo, porque nos lo va a explicar la importancia del músculo, cómo puedes envejecer Sí. de una manera lo más saludable Yo posible. creo que el mensaje final, todos los que nos están escuchando, ya sea un entrenador o sea una persona que no tiene nada que ver con el ejercicio en el deporte, es que se tienen que educar, el entrenador mucho más, pero la persona que al final le han dicho nunca le han exigido que se eduque sobre eso, tiene que intentar educarse para aprender y para coger responsabilidad sobre su salud. Total, porque la base es suya. Lo curioso es que no te sorprende, con esto acabamos, no te sorprende lo curioso que por eso le llamamos sesión de experiencia cuando vienen a probar. Incluso mucha gente, otros entrenadores, cuando hacen una sesión, porque nos hace gracia, ¿no? Les llevamos y le hacemos una sesión, cuando sienten, o sea, esa sensación no la han tenido nunca. Esa manera de entrenar. No. Curioso. Ni culturistas, ni... A la gente le decimos a que pruebe. Una sesión me puede costar más o menos, pero que verá que la experiencia es otra. Que cuando vas a buscar el estímulo más allá del gesto, cuando vas a profundizar en la incursión, que veréis cómo fatigamos el músculo, cómo lo sientes de verdad, cómo lo fatigas, es una experiencia, aparte con el software, con todo, ¿no? Con los sensores. Sí, se tiene que probar. Es que hay gente que no, ya no, pero Por eso, es nadie que diferente. viene a Slow Fit viene sin haberlo probado, es obligatorio. Claro, O sea, no, tienes que probar. No, pero ya me quiero apuntar. Yo no, que tienes que hacerla. No sé si te ha pasado con el tienes que hacer la prueba, no pasa nada, porque no pasa nada. Y es una sesión que está, la tienes más ahí, la vas a probar, te vamos a dar el libro, te vamos a explicar todo. Y luego ya te apuntas o no te apuntas, pero Y lo bueno que esta parte de educación que hablamos empieza por la propia experiencia. O sea, la experiencia forma parte de esa educación, ¿no? Está genial. Bueno, y va a hacer gracia porque nuestro equipo todo el mundo entrena así. Sí, de administración hasta la chica de limpieza. Quiere decir que todos los dejamos, no, claro, que los dejamos. Solo faltaría ver antes y entrena. Oh, pero qué bien, qué tal. Y esto está chulo porque significa que ayuda no solo a los trainers, sino a la gente de front, a todo el mundo, ¿no? Y cuando empiezas a entrenar así, normalmente te gusta. Y quien ves que ya no esto, es que ya no lo vive tanto, ¿no? Que... No lo ha entendido, bueno, al final, cada uno elige su camino. Claro, esto es muy personal. Oye, muy bien, David, yo creo que ¿no? hemos hablado de todo, hemos hablado de todo. Sí, hemos hablado bastante de todo y os recomendamos que, bueno, si ya nos conoces, a David, ya lo sabes, dale un like. ¿No dicen eso? Sí. Es que es un podcast un poco lo hacemos para que, sobre todo, para que nuestro cliente o potencial cliente entienda, porque si no, no se entiende tanto qué hay detrás de todo esto, ¿no? Claro. Pero que no esto, que lo pruebe y que pruebe una sesión, siempre lo recomendamos y simplemente que sentirá una experiencia un poquito diferente. Totalmente. Bueno, a ver si seguimos.